Bienvenido de nuevo a Revenge Stories with Secretos Brillantes, el lugar donde la traición, la justicia y la redención se entrelazan de maneras inolvidables. Aquí, una voz paternal te trae historias llenas de sabiduría adquirida con esfuerzo, profunda emoción y giros inesperados. Así que ponte cómodo, acompáñame hasta el final y, si esta historia te llega, deja el nombre de tu ciudad en los comentarios para que pueda ver hasta dónde ha llegado. Perdí a mi compañía, empaqué lo poco que tenía en una maleta y fui a casa de mi hijo sin tener a dónde más ir. Su esposa ni siquiera abrió la puerta. Mi propio hijo estaba detrás del cristal y dijo, «Papá, mi esposa no quiere que un fracasado viva aquí gratis». Esa noche dormí en mi coche, congelándome. A las 5 de la mañana, un Rolls Royce se detuvo a mi lado. El conductor bajó la ventanilla y dijo, «El señor Blackwell se está muriendo. Antes de fallecer, necesita que usted firme el testamento». Lo que sucedió después cambió mi vida para siempre. Me llamo Russell, y a mis 64 años, jamás pensé que acabaría durmiendo en un Toyota destartalado como un hombre sin un lugar al que pertenecer. Pero ahí estaba yo, aparcado frente a la casa de mi hijo Dennis en plena noche, envuelto en una vieja chaqueta que apenas me protegía del frío y que olía a agotamiento. Fracaso y a las ruinas de todo lo que había construido a lo largo de mi vida. Tan solo 3 semanas antes, todavía era propietario de un negocio. Servicios de construcción. Blackwell había sido mi orgullo durante 37 años. Empecé con nada más que determinación, largas jornadas y una obstinada negativa a rendirme. Me perdí recitales escolares, cenas, vacaciones, cumpleaños. Siempre me decía a mí mismo que lo hacía por Dennis, para que algún día tuviera algo sólido sobre lo que apoyarse. Al final, la empresa empleaba a 43 personas y teníamos suficientes contratos para mantenernos ocupados durante los próximos 2 años. Entonces, casi de la noche a la mañana, todo desapareció. El banco nos exigió el pago de los préstamos de repente. 3 clientes importantes cancelaron sus contratos la misma semana, alegando problemas de servicio que no tenían sentido. La compañía de seguros, tras más de 10 años sin problemas, de repente descubrió irregularidades. En menos de 72 horas, mi negocio pasó de ser estable a estar en quiebra. Los abogados me acosaron, la bancarrota avanzó más rápido de lo que podía imaginar, y mi vida se fue desmoronando poco a poco. Primero la casa. Luego un mejor vehículo. Después todo aquello que le daba al hombre la ilusión de que aún tenía el control de su vida. A mis 64 años, lo único que me quedaba era un viejo Toyota que tosía cada vez que arrancaba y una maleta llena con lo que quedaba de mi mundo. Así que fui a ver a Dennis. Las cosas nunca volvieron a ser iguales desde que se casó con Jessica 5 años antes. Ella era refinada, culta, ambiciosa y, desde el principio, dejó claro que creía que Dennis estaba destinado a cosas más importantes que la dura vida de su padre en la construcción. Dennis había hablado una vez de unirse al negocio familiar. Tras la llegada de Jessica, de repente anhelaba finanzas, inversiones, una vida más tranquila y un futuro más respetable. Me dije a mí misma que no pasaba nada. Los hijos no nos deben nuestros sueños. Aún así, pensé que la sangre debía tener algún valor. Pensé que si algún día llegaba el día en que no me quedara nada, al menos mi hijo me abriría la puerta. No lo hizo. Conduje hasta su casa en Westfield, ese bonito barrio residencial donde los jardines estaban impecablemente cuidados. Tenían una casa colonial de 4 habitaciones que yo les había ayudado a comprar prestándoles el pago inicial, dinero que nunca recuperé y que, con el tiempo, dejé de esperar. Llegué alrededor de las 7 de la tarde. Maleta en mano. Orgullo hecho pedazos. A través de las ventanas laterales de la puerta principal, pude ver a Dennis y Jessica en la mesa del comedor. Ellos también me vieron. La expresión de Dennis cambió de inmediato, de sorpresa a incomodidad. Jessica se levantó, caminó hacia la puerta y la mantuvo cerrada. Habló a través del cristal. Russell, hemos oído hablar de la empresa. Dennis dijo que probablemente vendrías. Me acerqué. Jessica, solo necesito un lugar donde quedarme unos días. Solo hasta que pueda recuperarme. No estorbaré. Negó con la cabeza como si la respuesta ya estuviera decidida antes de que yo llamara a la puerta. No podemos hacer eso. Tenemos nuestra propia vida que proteger. Entonces Dennis apareció a la vista detrás de ella.
Mi hijo. El niño pequeño al que una vez enseñé a lanzar una pelota de béisbol. El joven cuya matrícula pagué incluso cuando casi me arruina. El niño que pensé que jamás me dejaría solo. Papá, dijo, sin abrir la puerta, ya sé que tiene razón. No es una buena idea. Lo miré fijamente. Soy tu padre. Lo perdí todo. Jessica respondió antes de que él pudiera, eso no es culpa nuestra. Nosotros no lo provocamos. No podemos responsabilizarnos de limpiar tu desastre. Danes asintió con la cabeza. Quizás deberías llamar a los servicios sociales, dijo. Hay programas para personas en tu situación. Personas en tu situación. No papá. No familia. No entra, ya lo resolveremos, otra carga más. Otro problema. Yo te crié, dije en voz baja. Todo lo que tenía, te lo di. Y estamos agradecidos, dijo Jessica con ese tono frío y refinado que la gente usa cuando quiere parecer amable al decir algo cruel. Pero tenemos nuestro propio futuro en el que pensar. Miré a Danes una vez más, buscando al chico que recordaba. Él no estaba allí. Por favor, susurré. Solo por un par de noches. Jessica se cruzó de brazos. Tienes que irte. Luego se marcharon. Así. Sin gritos. Sin escenas dramáticas. Solo dos personas dándome la espalda y dejándome afuera como un extraño pidiendo limosna. Me quedé allí otros 10 minutos, esperando que Danes volviera. Esperando que recordara quién era yo. Nunca lo hizo. Llegué al coche antes de que se me derrumbara el motor. A mis 64 años, me senté al volante y lloré como un hombre que por fin comprendía que para su propio hijo significaba menos que su dinero. Esa primera noche fue terrible. El frío de octubre se colaba por cada rendija del coche. No conseguía estar cómodo. Me dolía la espalda. Me daban calambres en las piernas. Cada vez que veía un coche, pensaba que alguien llamaría a la policía porque el anciano dormía delante de una casa donde claramente no era bienvenido. Me quedé mirando las ventanas de Danes, esperando algún movimiento. Esperando la culpa. Esperando cualquier cosa. Nada. Al amanecer, tenía demasiado tiempo para pensar. En todos los años que pasé construyendo en lugar de estar presente. En las cenas que me perdí. En las veces que creí que con proveer era suficiente. Había trabajado toda mi vida para darle a Danes un futuro mejor, pero en algún punto del camino, no logré inculcarle los valores que lo habrían convertido en un hombre decente. Había creado una empresa. Pero no había criado a un hijo que entendiera lo que significa la familia. Al día siguiente conduje sin rumbo fijo, saboreando un café en un McDonald's durante horas porque necesitaba un lugar cálido donde sentarme a pensar. Por la noche, terminé en el estacionamiento de un Walmart, con la esperanza de que fueran ciertos los rumores de que algunas tiendas toleraban que la gente durmiera en sus autos. Bajo esas luces cegadoras, mientras observaba a familias comunes cargar sus compras y regresar a casa, sentí todo el peso de lo que me había convertido. Intenté comer una vieja barra de granola que encontré en la guantera, pero mi estómago estaba demasiado revuelto para digerirla. La segunda noche fue más fría. Encendía el motor de vez en cuando para calentarme, aterrorizada de malgastar gasolina, aterrorizada de que me vieran. En algún momento después de la medianoche, finalmente me quedé dormido. El portazo de un coche me despertó. Al principio pensé que había venido seguridad a echarme. Pero cuando limpié el vaho de la ventana, vi un Rolls Royce negro aparcado a mi lado, reluciente, impecable, absurdamente elegante contra las luces estridentes de Walmart. Un hombre negro mayor, con un uniforme de conductor impecable, se acercó a mi ventanilla. Me la bajé temblando. Señor, dijo con tranquila formalidad, ¿es usted Russell Henderson? Nadie me había llamado así en años. Sí, dije. ¿Cómo me conoces? El señor Blackwell te ha estado buscando. Insiste en que vengas conmigo de inmediato. El nombre me impactó como un puñetazo en el pecho. Harold Blackwell. No lo había escuchado en décadas. ¿Harold Blackwell? Pregunté. Sí, señor. Se está muriendo, y antes de fallecer, necesita que usted esté allí. Se trata de su testamento. Lo miré fijamente.
Harold Blackwell había sido mi supervisor cuando yo tenía solo 22 años, en mis inicios en la construcción. Habíamos trabajado juntos menos de 2 años. No lo había visto desde entonces. ¿Por qué me querría a mí? Me temo que no puedo responder a eso, dijo el conductor con suavidad. Pero ha sido muy claro. Debe venir inmediatamente. Me miré a mí mismo, sin afeitar, con la ropa arrugada, después de haber pasado 2 noches en un coche. No estoy precisamente en condiciones de ver a nadie. Dijo que tu condición no importaría. Dudé un momento, echando un vistazo a mi Toyota y a las pocas cosas que aún conservaba, apiladas en el asiento trasero. El conductor lo entendió de inmediato. Su vehículo estará asegurado, señor. El señor Blackwell ya ha hecho los arreglos necesarios. Algo en su amabilidad casi me derrumba en ese mismo instante. De acuerdo, dije. Colocó mi maleta en el maletero del Rolls como si contuviera algo preciado. Dentro, la calidez era irreal. Los asientos de cuero, el silencio, la sencilla dignidad de ser tratado como un hombre y no como un problema, casi no sabía cómo asimilarlo. Mientras conducíamos, me preguntó, ¿cuándo fue la última vez que comió bien, señor? Ni siquiera pude responder con claridad. Pulsó un botón y habló en voz baja por el sistema del coche. Señora Chen, por favor, tenga algo preparado para el señor Henderson. Llegaremos en breve. Alguien a quien no había visto en 40 años me envió un coche de lujo para recogerme y se aseguró de que comiera. Ni mi propio hijo me había ofrecido un sofá. En el hospital St. Mary's, el conductor, Robert, me condujo a través de una ala privada que parecía más un hotel de lujo que un hospital. Nos detuvimos frente a una habitación al final de un pasillo silencioso. Llamó a la puerta. Una voz débil respondió, adelante. Harold Blackwell estaba casi irreconocible. La edad le había arrebatado la fuerza al cuerpo, pero no a la mirada. Aquellos ojos grises seguían tan penetrantes como los recordaba. Russell, dijo, y un gesto de alivio se reflejó en su rostro. ¿Viniste? Me senté junto a su cama, desconcertada. Señor Blackwell, no tengo ni idea de por qué me mandó llamar. Sonrió levemente. Siéntate, hijo. No tenemos mucho tiempo. Entonces me dijo algo que me heló la sangre. Él conocía mi empresa. Él sabía de la bancarrota. Y él sabía que no había ocurrido por casualidad. Russell, dijo en voz baja, tu negocio fue destruido a propósito. Lo miré fijamente. ¿Qué? Alguien cercano a ti lo puso en marcha. Tomó una carpeta y me entregó el primer documento. Tenía la firma de Danes. Al principio me negué a creerlo. De verdad que no. Un contrato fechado 8 meses antes mostraba que Danes aceptaba proporcionar información confidencial sobre mi empresa a uno de mis principales clientes. Otro documento era una carta, con membrete falsificado de la empresa, enviada a mi aseguradora, en la que me acusaban de fraude en materia de seguridad e infracciones que nunca ocurrieron. Me temblaban las manos mientras hojeaba los papeles. Les estaba pasando información, susurré. Más que eso, dijo Harold. Él los estaba ayudando a desmantelarte pieza por pieza. Me explicó que Danes llevaba años haciéndome preguntas sobre contratos, facturación, seguros, proveedores y puntos débiles. Pensé que estaba mostrando interés en mi trabajo. Pensé que, tal vez, a su manera, por fin le importaba. En cambio, había estado recolectando municiones. ¿Pero por qué?, pregunté. Harold me mostró la respuesta. Deuda. Dennis y Jessica estaban ahogándose en deudas. Saldos enormes en tarjetas de crédito. Una hipoteca mayor que el valor de la casa. Préstamos personales. Líneas de crédito ocultas. Los gastos de Jessica. Su estilo de vida. Su desesperación. Y entonces llegó la peor parte. Una empresa constructora le había prometido a Danes $500,000 y ayudaba a que los activos de mi negocio entraran en dificultades para poder comprarlos a bajo precio. Mi hijo no solo me había traicionado emocionalmente. Él me había vendido. Harold siguió adelante. Se presentaron denuncias anónimas ante los organismos reguladores. Se difundieron rumores entre los clientes. Se filtraron ofertas de contratos a la competencia.
Existen pruebas de que Dennis había instalado una puerta trasera para acceder a mi sistema contable cuando ayudó a modernizar los libros de la empresa, robando alrededor de $175,000 en 3 años en cantidades lo suficientemente pequeñas como para no levantar sospechas. Cada conversación durante la cena del domingo, donde preguntaba casualmente sobre el trabajo. Cada pregunta amistosa. Cada momento en que pensé que mi hijo se interesaba por mi vida. Todo había sido parte de un plan. Entonces Harold me mostró documentos falsificados, un poder notarial falso, un testamento falso, imitaciones de mi firma tan buenas que me revolvieron el estómago. Su objetivo final, me explicó, era dejarme tan desesperado que terminara aceptando su ayuda. Una vez en su casa, obtendrían el control legal sobre mí, lograrían que me declararan mentalmente incapacitado, se quedarían con mis ingresos restantes, mis prestaciones, mi seguro médico, todo. Me convertiría en prisionero bajo el techo de mi propio hijo. No podía respirar. Y entonces Harold me explicó por qué sabía tanto. Porque me había estado cuidando durante 42 años. En diciembre de 1981, en una obra, se rompió el cable de una grúa. Una viga de acero se desplomó. Harold estaba justo en su trayectoria, sin darse cuenta. Lo aparté bruscamente. Apenas lo recuerdo. Para mí, fue instinto. Para él, fue la vida misma. Ese único momento había salvado al futuro fundador de Industrias Blackwell, un imperio de la construcción que ahora vale cientos de millones. Harold me contó que, a lo largo de los años, me había ayudado discretamente, pequeñas inversiones, oportunidades, contratos que me llegaban poco a poco. Apoyo financiero a través de canales indirectos. Nunca quiso reconocimiento. Quería que yo creyera en mi propio éxito. Y cuando se enteró de lo que Dennis estaba haciendo, intentó detenerlo. Pero Dennis tenía demasiada información privilegiada. Siempre iba un paso por delante. Entonces Harold me entregó un documento sellado. Mi voluntad, dijo. Necesitaba que yo estuviera allí para presenciarlo. Supuse que ahí terminaba la sorpresa. No lo fue. Me miró a los ojos y me dijo, te dejo todo a ti. Todo. Su patrimonio. Sus participaciones empresariales. Sus activos. Su fortuna, aproximadamente $800 millones. Le dije que era imposible. Sus hijos lo cuestionarían. La gente diría que lo manipulé. Sonrió como un hombre que hubiera planeado cada centímetro del campo de batalla. Lo intentarán, dijo. No ganarán. Había organizado evaluaciones de competencia médica, declaraciones de testigos, garantías legales, explicaciones grabadas, todo impecable. Entonces dijo algo que nunca olvidé, vas a necesitar este dinero para lo que viene después. Quería que yo hiciera que Dennis lo entendiera. No solo sufrir. Entender. Harold falleció 3 días después, en paz, conmigo sentado a su lado. Sus últimas palabras fueron, hazles comprender lo que significa la familia. Su funeral fue un espectáculo frío y solemne. Sus hijos llegaron impecables e impacientes, más interesados en la lectura del testamento que en el ataúd de su padre. Al día siguiente, en el despacho del abogado, descubrieron la verdad. Harold les dejó exactamente $1 a cada uno. El resto me vino a la mente. Se enfurecieron, amenazaron, demandaron, acusaron. Pero todas las acciones legales fracasaron. Harold había fortificado su testamento como una fortaleza. Una vez que se resolvió el asunto de la herencia, el abogado de Harold, David Morrison, me dijo que aún había más. Harold no solo me había dejado una fortuna. Había adquirido influencia discretamente. Meses antes, había comprado la hipoteca de la casa de Dennis a través de una filial. Dennis había estado pagando mensualmente sin saber quién era el titular de la hipoteca. Harold también había adquirido una parte importante de la deuda de Dennis y Jessica. En efecto, mi hijo, que me había echado de casa con una maleta, vivía ahora en una casa que yo controlaba. Una tarde me senté frente a esa casa, mirándola desde el otro lado de la calle. Morrison me envió un mensaje de texto. Los documentos de ejecución hipotecaria están listos y desea continuar con el proceso. Podría haberlos arruinado al instante. Legalmente. Completamente. Limpiamente.
Pero sentada allí, me di cuenta de que Harold me había dejado algo más que poder. Me había dejado una elección. La venganza es fácil cuando finalmente tienes el cuchillo en tus manos. La justicia es más difícil. Llamé a Morrison y le dije que quería una reunión, no una ejecución hipotecaria. A la noche siguiente, me senté en el salón de Dennis. Muebles caros. Decoración de buen gusto. Fotos familiares en la repisa de la chimenea. Ninguno de ellos me incluía. Dennis y Jessica estaban sentados frente a mí, desconcertados. Al principio no me reconocieron. Estaba limpio, bien vestido y sereno. El duelo me había envejecido, pero el dinero y la claridad mental habían cambiado mi forma de ser. Morrison me presentó únicamente como un inversor vinculado a su hipoteca. Jessica insistió en que nunca habían dejado de pagar. Morrison les dijo que el problema no era el retraso en el pago, sino la propiedad. Entonces hablé. Tu padre, Russell Henderson. Creo que lo conoces. Dennis se puso blanco. Jessica se tapó la boca. ¿Papá? Dijo. Asentí con la cabeza. Sí. Tenemos que hablar. Morrison extendió los documentos frente a ellos, registros hipotecarios, transferencias de deuda, estados financieros, copias de las pruebas que Harold había reunido. ¿Usted es el dueño de nuestra casa? Preguntó Dennis. Soy el dueño de tu casa, dije. Soy el dueño de la deuda de tus coches. De tus cuentas de crédito. De tus principales deudas. Cada carga financiera que arrastras ahora termina en mis manos. Entonces les hablé de Harold. Sobre la vida que había salvado décadas atrás. Sobre la fortuna que me dejó. Sobre la investigación que había completado antes de morir. Y entonces le conté a mi hijo exactamente lo que sabía. Acerca de los $175,000 robados a través del sistema de contabilidad. Sobre las ofertas saboteadas. Sobre las firmas falsificadas. Sobre el plan para despojarme de mi independencia y atraparme bajo su control. Jessica lloró. Dennis intentó hablar. Ninguno de los dos tenía una explicación lo suficientemente convincente para justificar lo que habían hecho. Simplemente necesitábamos dinero, dijo Jessica. Creías que tenías derecho a lo mío, respondí. Dennis se derrumbó. Papá, cometimos errores terribles. Podemos arreglarlo. Te lo pagaremos. Lo miré y no sentí ningún triunfo. No puedes devolverme lo que me quitaste solo con dinero, dije. Robaste mi confianza. Robaste mi dignidad. Convertiste a tu propio padre en un hombre que duerme en su coche. Entonces les di dos opciones. Opción 1, ejecuto la hipoteca de inmediato, reclamo todas las deudas, entrego las pruebas y dejo que se presenten cargos penales. Perderán la casa, sus bienes y probablemente su libertad. Opción 2, firman un acuerdo de restitución. Según ese acuerdo, venderían la casa, se mudarían a un apartamento modesto, renunciarían a sus vehículos de lujo, cerrarían las cuentas de crédito innecesarias. Vivirían con un presupuesto estricto y tendrían trabajos adicionales. El 60% de todo lo que ganaran por encima de sus gastos básicos se destinaría a pagar lo que habían robado, con intereses, durante los próximos 20 años. Y cada mes, me escribían una carta manuscrita explicándome lo que habían aprendido sobre la traición, la familia, la codicia y las consecuencias. Si cumplieran con lo prometido durante 20 años, si realmente lo cumplieran, entonces al final saldaría la deuda restante y consideraría la posibilidad del perdón. Si se negaban, los enterraría. No había una tercera opción. Dennis firmó. Jessica siguió. Y cuando terminé de rellenar los papeles, esperaba sentirme victorioso. Yo no. Sentí pena. Ese tipo de sensación que te invade cuando te das cuenta de que la persona que amabas aún existe en tu memoria, pero en ningún otro lugar. Sin embargo, debajo de esa tristeza, había llegado algo más. Paz. 6 meses después, vivía en una casa tranquila junto a un lago en New Hampshire. Hermosa, sencilla, apacible. La fortuna de Harold me había hecho rica más allá de lo que jamás imaginé, pero al final, la riqueza no fue lo que me sanó. La paz lo hizo. El respeto a uno mismo sí lo hizo.
Saber que tenía el poder de destruir y, en cambio, elegir algo más duro, eso me cambió. Dennis y Jessica habían vendido su casa. Vivían en un pequeño apartamento y ambos tenían 2 trabajos. Sus primeras cartas eran rígidas, llenas de ira y autocompasión. Pero con el tiempo, el tono cambió. La reflexión empezó a reemplazar el resentimiento. La vergüenza dio paso a la honestidad. Una tarde, Morrison llamó para decirme que un pago había llegado a tiempo y que debía leer la última carta de Dennis. Así que lo hice. Sentado en mi terraza mientras el sol se ocultaba tras las montañas, desplegué las páginas y leí: «Papá, pienso en esa noche todo el tiempo, la noche en que te dejamos afuera de nuestra puerta. Intento imaginar lo que se sintió estar allí, sin tener a dónde ir, y darte cuenta de que tu propio hijo no te dejaba entrar. Sinceramente, no sé cómo sobreviviste a lo que te hicimos. No estoy seguro de haber sido lo suficientemente fuerte». Escribió sobre el agotamiento. La humillación. Trabajar sin descanso. Ver cómo su matrimonio se resquebrajaba bajo el peso de las consecuencias. Pero, por primera vez, la carta no se centraba en su sufrimiento. Estaba centrado en el mío. Al final, escribió: «Sé que tal vez nunca merezca volver a ser llamado tu hijo. Pero me esfuerzo cada día por convertirme en alguien que algún día pueda ser digno de ese nombre. No espero perdón. Solo quiero ganarme la oportunidad de seguir intentándolo». Doblé la carta y me senté allí, bajo la luz menguante. Harold tenía razón. La verdadera justicia no se trata solo de castigo. Se trata de sacar la verdad a la luz y dar a las personas la oportunidad, si así lo desean, de ser mejores que el peor acto que hayan cometido. No sé si Dennis podrá reparar alguna vez por completo lo que rompió. Quizás algunas cosas no se reparan. Quizás solo se reconocen. Pero lo está intentando. Y eso, por extraño que parezca, es más de lo que esperaba durante esas noches en el coche en las que pensé que mi vida había terminado. Pasé mi vida construyendo algo desde cero. Lo perdí todo. Entonces, entre los escombros, encontré algo mucho más valioso que el dinero. Encontré claridad. Aprendí que la traición puede dejarte en la ruina, pero no te define a menos que tú lo permitas. Aprendí que el poder no significa nada si lo usas igual que tus enemigos. Y aprendí que la verdadera medida de un hombre no es cuán alto llega cuando la vida es fácil, sino en quien decide ser después de haberlo perdido todo. Podría haber respondido a la crueldad con crueldad. En cambio, elegí las consecuencias. Podría haber respondido a la traición con destrucción. En cambio, elegí la justicia. Y en algún momento del camino, sin siquiera darme cuenta, dejé de ser el hombre abandonado frente a una puerta cerrada. Me convertí en el hombre que ya no necesitaba que esa puerta se abriera en absoluto.